Bien, sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con su servidor Tulio Reyes Miranda, en esta ocasión haciendo entrega del comentario de la Parshat que lleva por título Vayislach. Esta porción en la Torá corresponde al libro de Génesis o Sefer Bereshit, del capítulo 32, pasuk número 3, hasta completar o culminar el capítulo 36. Y en esta sección vamos entonces a comentar este tema desde el Nuevo Testamento, y el tema que he seleccionado está en Primera Epístola a los Corintios, capítulo 7, versos 18 al 20, donde señala lo siguiente: ¿Es llamado alguno circuncidado? Quédese circunciso. ¿Es llamado alguno incircuncidado? Que no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. En realidad, en el griego dice: la circuncisión nada es y el prepucio nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Cada uno en la vocación en que fue llamado, en ella se quede. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la circuncisión, porque en la Parshat hay una circuncisión, ¿ok? Hay una circuncisión y vamos aquí vamos a decir así, vamos a romper algunos paradigmas, algunas ideas, y aclarar ciertas ideas que se tienen respecto a la circuncisión, más que todo en relación al judaísmo. Y tiene que ver con la idea de que la circuncisión es un requisito para integrarse a la alianza o formar parte del pueblo de Dios. Y eso es lo que vamos a desmantelar, ¿ok? Que en realidad no es así. Bueno, en esta parshat se comenta en el capítulo 34 el caso de Dina, la hija de Jacob, que es impurificada, es amancillada por un extranjero, por un incircunciso, el hijo de Siquem, ¿no? Que Dinas pues salió a ver el país, se juntó con algunas amiguitas, fueron a una fiesta de un goy, de un gentil, y pues esta mujer, el hijo del el príncipe de aquella ciudad, pues es atraído por Dina y pues la hace suya. No tenemos claridad en el texto si es a la fuerza o no, no tenemos, pero el asunto es que eh, la prostituyó en ese sentido, es decir, no la tomó con seriedad como mujer, hasta que después se decide pues tomarla por mujer. O sea, o que hiciera parte de su harén, que era común en aquella época, o sea, tener a Dina como una del harén, una más entre el harén. Y obviamente, pues esto trajo indignación a la familia de Jacob, ¿ok? A sus hermanos especialmente. Y bueno, ahí en la historia se relata que el padre en este caso Siquem, intenta, eh, bueno, llegar a un acuerdo de que se le diera a Dina como esposa de su hijo, como parte de la gen, ¿ok? Y pues los hijos, en el cual Jacob estaba dispuesto a ceder, pero los hijos armaron un plan engañoso, poniéndoles unas condiciones. En este caso, Shimón y Leví le dan como condición lo siguiente. Dijéronle, esta fue la respuesta, ¿no? Dice allí, dice allí, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre que tiene prepucio. En las versiones españolas
o en otras versiones diría incircunciso, pero en realidad en el hebreo es prepucio, ¿ok? Porque entre nosotros es despreciable, o sea, entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os haremos placer, es decir, lo vamos a complacer. Si habéis de ser, si ustedes se hagan como nosotros, o sea, si ustedes quieren ser de nuestro pueblo, formar parte de nosotros, que se circuncide entre ustedes todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con ustedes y seremos un pueblo. Bueno, esta condición la coloca Shimón y Leví. No era una exigencia en la Torá, ni mucho menos de parte del Eterno, no era una exigencia que para ser o pertenecer a los hijos de Israel tenías que circuncidarte. Eso no está en la escritura, no está en la Tanaj. ¿Ok? Vemos que en el relato esto es una condición que Shimón y Leví les coloca a ellos, y obviamente esto era un ardid, esto era un plan tramado, un engaño, pues para que cuando ellos estuviesen en desventaja por el dolor de la circuncisión, pues matar a todo varón, asesinar a todo varón en venganza de su hermana. Ese es el contexto de la situación. Y pues quiero, bueno, como la Parshat está comentando precisamente este episodio, quiero aprovechar entonces de aclarar que la circuncisión no es un requerimiento, según la Tanaj, no es un requerimiento de ingreso a la alianza, ni mucho menos a los hijos de Israel. ¿Ok? Y vamos a confirmar esto entonces con la instrucción que se da en Génesis 17, donde aparece por primera vez la instrucción de la circuncisión en toda la Torá para el pueblo del Eterno, y tiene que ver es con Abraham. Entonces vamos a Génesis 17, que es precisamente la génesis de la instrucción de la circuncisión. En el capítulo 17, versos 2 al 9, no es otra cosa en esta sección. El Eterno está confirmando el pacto que ya se había cortado. Es una confirmación del pacto, o pudiéramos decir, está ampliando, digamos, el pacto que ya el Eterno corta, según Génesis capítulo 15, versos 18, donde dice que a tu cera he dado esta tierra, ¿no? A tu semilla he dado esta tierra, donde el Eterno allí corta un pacto con Abraham. Este pacto se vuelve a confirmar en el capítulo 17, versos 2 al 9, diciendo de la siguiente manera: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré mucho en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y Dios, el poderoso Elohim, habló con él diciendo: yo, he aquí mi pacto contigo. Y dice: serás padre de muchedumbre, y será tu nombre Abraham. En castellanizado se dice Abraham, pero, o Abraham, ¿ok? Pero en el hebreo se dice Av en hebreo es padre. Y Raham quiere decir de muchos, ¿ok? Abraham, padre de muchos, porque te he puesto por padre de muchedumbre de naciones, de pueblos, de Goyim, y multiplicarte he mucho en gran manera, y te pondré en gente. Bueno, recuerden que el nombre original era Abram. Ab significa padre, Ram significa elevado, exaltado, alzado, un padre alzado, un padre elevado, un padre exaltado. Eh, en el hecho de que, o también Ab significa también jefe, padre o jefe, un jefe elevado, un jefe exaltado, o sea, la categoría social del estatus socioeconómico en la que se encontraba Abraham. Pero ahora pues el Eterno le da ese estatus espiritual de ser jefe de muchedumbre, ¿ok?
o, o padre de muchos o jefe de muchos. ¿Ok? Em, y por tanto, entonces dice, te multiplicaré mucho en gran manera y te pondré en naciones y reyes saldrás de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu semilla después de ti en sus generaciones. Aquí semilla, entiéndase, sus hijos, su linaje, ¿no? Dice por alianza perpetua, por Brit Olam, que en realidad Olam en el hebreo no es perpetuo, ya eso lo vamos a aclarar más adelante, no tiene que ver con eternidad, pero ya vamos a explicar a qué se refiere Brit Olam o Jucat Olam, estatuto perpetuo, que allí la gente se hace un 8 con eso, que en el hebreo no tiene nada que ver con eternidad. Ya vamos a aclarar eso. Pero dice allí por Brit Olam, ¿ok? Por un pacto eh, hasta el siglo, por así decirlo, para hacerte a ti por Elohim, por Dios, y a tu semilla después de ti. Este es el pacto. El pacto consiste en esto. Hashem se hace o se declara a sí mismo como el Dios de Abraham y como el Dios de su semilla. Y te daré a ti y a tu semilla después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad, en Nehelá Olam, es decir, en heredad hasta el siglo, y seré el Dios de ellos. Este es el pacto. El pacto es la entrega, la donación de la tierra de sus peregrinaciones, es decir, toda la tierra de Canaán como en herencia. Esa es la herencia, este es el testamento o este es el pacto, la alianza. Y será el Dios de ellos, es decir, el Dios de su semilla. Dijo de nuevo Dios a Abraham, tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti, por sus generaciones. Este es el pacto. Pero en la tradición judía, a la circuncisión que viene después en el verso 10, se le llama Brit Milá, el pacto de la circuncisión, y eso es un error teológico garrafal, porque aunque el judaísmo moderno, vamos a decirlo así, entiende o comprende que la circuncisión es un pacto, ¿ok? Basándose precisamente en este texto de Génesis 17:10, ya vamos a desmantelar eso que en realidad la circuncisión no es un pacto. ¿Ok? El propio texto nos va a aclarar que es más bien la señal de la alianza, más no es la alianza en sí. La alianza en sí está ya esbozada o explicada en los versos 2 al 9. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer lectura del verso 10, donde esto se presta, este versículo, este pasuk, se presta a confusión. Dice, este será mi pacto que cuidarán entre mí y ustedes y su semilla después de ti o tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Si ustedes leen esto así, obviamente, claramente da a entender que la circuncisión es este pacto que está aquí. Entonces, oye, esto genera confusión porque aquí en los versos anteriores ya se especifica que el pacto es la donación de la tierra en herencia para su semilla y que el Eterno sería el Dios de Abraham y el Dios en este caso, de su semilla. Esto es el pacto ya explicado en los versos anteriores y ahora va a introducir la circuncisión como pacto. Entonces, esto genera la confusión. No pueden ser dos cosas al mismo tiempo. O es uno o es lo otro. Entonces, aquí el conflicto en el verso 10, esto puede generar cierta confusión. Y entonces, de este pasaje se interpreta la circuncisión como un requerimiento de entrada a la alianza y por ende al pueblo de Dios. ¿Ok? Como más adelante en los versos 10 al 12 dice, será circuncidado todo varón de entre ustedes, ¿ok? Circuncidaréis pues la carne de su prepucio
y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Aquí está aclarando que esto es la señal del pacto. La señal del pacto no es el pacto, ¿ok? La señal del pacto no es el pacto. Una cosa es el pacto y otra cosa es la señal. Pero aquí sí nos está diciendo que la circuncisión es la señal del pacto. Entonces la confusión está en el verso 10, donde está diciendo que este será mi pacto, que será circuncidado todo varón entre ustedes. Ahí esto sí genera la confusión. Entonces dice, de edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre ustedes por sus generaciones. Dice, el nacido en casa, el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu semilla. Entonces, de paso, el texto bíblico está diciendo que el que no pertenezca a la familia de Abraham debe también ser circuncidado, el nacido en casa, el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu semilla, debe ser circuncidado también. Tanto el nacido en casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu semilla, debe ser circuncidado. Tanto el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en su carne, noten, por alianza perpetua o por pacto eterno. ¿Ok? Está llamando a la circuncisión pacto eterno, según el texto, según esta lectura. Y el varón incircunciso o el varón de prepucio que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, pues ha violado mi pacto. Imagínate, entonces está dando a entender que si tú quieres formar parte de la alianza, debes circuncidarte. Y si tú no te circuncidas, entonces quedas cortado del pueblo de Dios. Y por lo tanto, cortado también del pacto eterno. ¿Ok? Esto es lo que, leyéndolo así, de manera sencilla, puede uno llegar a esa conclusión. Bueno, vamos a aclarar. En el verso 10 está la complicación. Permítanme aquí que voy a interrumpir pantalla y necesitamos aclarar esto de manera gramatical, hacer un análisis gramatical si eso es lo que en realidad el texto está, está comunicando. Permítanme un momento ir aquí, ir al internet. Necesitamos aclarar este detalle. Ok, permítanme aclarar aquí. Esto- Ok, quiero ir a este documento. Estoy utilizando este material que ustedes pueden acceder a internet fácilmente. En la Biblia todo, pero van a buscar la Biblia interlineal. Ok, Biblia interlineal. Ustedes pinchan allí. Vamos a hacer el ejercicio acá para que ustedes sepan cómo utilizarlo. Biblia, yo puse interlineal Septuaginta, Biblia todo, puse yo. Pero igual, es la versión Septuaginta, Biblia todo. Ustedes van allí. Aquí debajo te dice Antiguo Testamento, filtros de búsqueda, Antiguo Testamento. Voy a buscar el libro de Génesis que nos aparece aquí abajo. Noten. El libro de Génesis. Sigo hacia abajo. Luego el capítulo 17. Una herramienta bastante útil, sencilla. Y vamos al verso número 10. Ok. Verso número 10, que es el que vamos a analizar.
En la Reina Valera 60 dice, este es mi pacto que guardarás entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti, que será circuncidado todo varón de entre ustedes. Bueno, aquí tenemos el texto hebreo, es un interlineal. En el hebreo dice, Sot vriti. Esto traduce, este es mi pacto o esta es mi alianza. ¿Ok? Noten, Asher Tishmeru, el que, el que cuidarán. Este Asher, esta palabra Asher, funciona como una conjunción. Aquí nos dice, es una conjunción. Y cada vez que la palabra Asher, que se utiliza en la oración como conjunción, esto es típico que en gramática se llama oraciones binarias, es decir, en esta conjunción viene a conectar lo que sigue con lo anterior, es decir, la oración subsiguiente, la oración que continúa, todo esto que va a continuar, ¿ok? Está conectado con lo anterior. Y noten, esta palabra share lleva un acento, una muná, eso se llama acentos conjuntivos, ¿ok? Acentos conjuntivos, la muná. Esta muná, este acento que está aquí debajo. Gramaticalmente, esto hace la función de que esta palabra viene a conectar, este acento conjuntivo viene a conectar la idea subsiguiente con la idea anterior. Entonces, es decir, que el verso 10 es una continuación del orden de ideas que se está expresando en los pasukim anterior, ¿ok? Que viene hablando del pacto en donde se dona la tierra en herencia a la semilla de Abraham, a Abraham y a su semilla, mejor dicho. Entonces dice, este es mi pacto en relación, ¿ok? O relativo a que ustedes cuidarán entre mí y ustedes y entre tu semilla, ¿ok? Después de ti. Ahora, aquí en esta palabra ajareja tenemos una sílaba pretónica. Esta sílaba pretónica, ajareja, lleva la mayor tonalidad aquí en la sílaba re, ajareja. Y aquí lleva un acento disyuntivo, diferente al acento conjuntivo, que es la muná, ¿ok? Que viene a conectar la idea anterior con la subsiguiente, pero aquí este acento disyuntivo es un acento pausal. Aquí hay una pausa, el adná. Y el adná, este acento disyuntivo llamado adná, divide, o sea, todo esto que viene anteriormente con lo que va a continuar después. Aquí hay una pausa. Este acento indica una pausa y esta es la mitad del pasuk. Hasta aquí es la mitad del pasuk. Es decir, el orden de ideas sería este. Este es mi pacto, es decir, el flujo del discurso, el flujo narrativo sería este. Este es mi pacto en relación a que ustedes cuidarán o el que cuidarán entre mí y ustedes y entre tu semilla después de ti. Aquí hay una pausa. ¿Por qué sabemos que hay una pausa? Por el adná, por este acento disyuntivo. ¿Ok? Aquí hay una pausa. Por lo tanto, esta pausa nos indica que hasta aquí llega el orden de ideas. Luego, lo que sigue en adelante es otro orden de ideas. O sea, aquí hay una pausa y luego dice Jimol la gen, es decir, será circuncidado todo varón de ustedes. ¿Ok? Kol Sahar. ¿Ok? Jimol la gen, Kol Sahar. Será circuncidado todo varón de ustedes. Por lo tanto, esta circuncisión de la que viene hablando no está conectado con la idea anterior. Por lo tanto, gramaticalmente, la circuncisión no pertenece al pacto.
sino, como va a aclarar posteriormente, la circuncisión es sencillamente la señal del pacto, y esto te lo confirma el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 4 verso 13, donde se dice que Abraham recibió la circuncisión como señal de la justicia de la fe, como un sello, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia por la fe. O sea, la circuncisión no es la justicia de la fe, la circuncisión es una señal, es un anexo, ¿ok? Pero no es la alianza, ¿ok? La justificación, que es en sí la alianza en la que a Abraham se constituye como heredero de la promesa, recibe esta promesa en virtud, en este caso en virtud de la fe y no en virtud de la circuncisión. Así que el único requerimiento para formar parte de la alianza es la emuná, y este es el tema. Es la fe en este caso, y este es el tema que Pablo viene a desarrollar especialmente en la epístola a los romanos y también en la epístola, en este caso, a los Gálatas. Por lo tanto, en toda la Torá, en toda la Torá, la circuncisión no es un requerimiento de entrada a la alianza, ni mucho menos un requerimiento para ingresar al pueblo del Eterno. Entonces, ¿cómo aclaramos el resto de los pasuquín? Muy bien. Entonces, el resto de los pasuquín lo aclaramos de la siguiente forma. Fíjense. Entonces dice, o sea, el verso en realidad o el orden de ideas sería este, que será circuncidado todo varón de entre ustedes y circuncidaréis pues la carne de su prepucio y será por señal del pacto entre mí y ustedes. La circuncisión sencillamente es la señal del pacto, no es el pacto en sí. Así que no hay un Brit Milá, no hay un pacto de circuncisión, sino que la circuncisión es una señal del pacto. El pacto se efectúa por la fe. Por lo tanto, entonces, esta es la instrucción. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes. Esta instrucción se le da el Eterno para Abraham. ¿Ok? Para Abraham. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones. ¿Ok? Es decir, que la circuncisión no es para los adultos ni para adolescentes. La circuncisión debe ser practicado a los 8 días en un varón, como señal de la alianza. Ahora, cuando dice acá el nacido en casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu semilla, el nacido en casa y el comprado dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu semilla debe ser circuncidado, tanto el nacido en tu casa, se está refiriendo a la casa de Abraham, y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en su carne para alianza perpetua. Ya vamos a aclarar esto de alianza perpetua. Y el varón incircunciso o el varón de prepucio que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Estos pasukim se aplican en el mismo contexto de Abraham. Este pasuk no tiene que ver o no se aplica en generaciones posteriores. No está diciendo que todo extranjero para formar parte de la alianza o del pueblo debe ser circuncidado. No, este precepto que Dios le está dando a Abraham solamente debía ser cumplido en el tiempo de Abraham y no posteriormente. De hecho, el contexto así lo afirma. El verso 23 al 27 te lo está confirmando. Entonces tomó Abraham, en pocas palabras, era un precepto temporal para la casa de Abraham, para la familia de Abraham. Es decir, para todos aquellos que estaban peregrinando con Abraham. Ese precepto no tendría aplicación, ¿ok? Era un precepto circunstancial, no era un precepto perpetuo que debía ser aplicado posteriormente dentro de las leyes de extranjería del pueblo de Israel, no, ¿ok? Sino que esto tuvo aplicación en una circunstancia puntual que fue en los días de Abraham. Y el contexto lo confirma porque dice, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo
y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, por el dinero de Abraham, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. ¿Qué es lo que Dios le había dicho? Que debía circuncidar a los nacidos en su casa, a los comprados por su dinero, a todos sus siervos, y Abraham atendió a la voz del Eterno en aquel mismo día, como Dios le había indicado. Dicho sea de paso, era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fue circuncidado Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado por el dinero del extranjero, fueron circuncidados con él. Y hasta allí llega el capítulo 17. Allí cierra el tema de la circuncisión. Es decir, que esta instrucción se aplicó entonces solamente a la semilla de, perdón, a la casa de Abraham, a los extranjeros que peregrinaban con Abraham. Esto no tuvo una exposición posterior. Ahora bien, el único precepto de circuncisión según la Torá está en Levíticos capítulo 12, verso 3, cuando habla de la instrucción de la parturienta, que la mujer que semillare o que concibiere y pariere varón, es el niño varón debía ser circuncidado al octavo día, más nada. No hay ningún otro precepto de que el extranjero, el gentil, que viene a formar parte de la alianza debe obligatoriamente ser circuncidado. Eso es una legislación, ¿ok? Eso es una legislación puesta por los sabios de Israel posteriormente en el periodo del segundo templo, ¿ok? Es decir, durante el periodo del primer templo esa ley no se aplicó, de hecho no existía. Es decir, cualquier gentil, cualquier varón que tuviese prepucio, que quería formar parte del pueblo de Israel, la única condición era aceptar el monoteísmo. Solamente era aceptar o recibir al Dios de Abraham. Solamente era el único requerimiento, era la fe. No había como requerimiento que tenía que ser circuncidado, salvo si quería celebrar la Pascua, allí sí. ¿Ok? El otro requerimiento de la circuncisión era para celebrar la Pascua, pero el requerimiento de la circuncisión no era para pertenecer ni al pacto, ni era el requerimiento para pertenecer al pueblo de Israel. ¿Ok? Esa imposición vino posteriormente por decisión de los legisladores del pueblo de Israel, por los sabios de Israel. Pero eso es una institución posterior en el periodo del segundo templo. Y así, dicho sea de paso, lo corrobora la propia tradición oral. Permítanme, por ejemplo, citar, voy a compartir aquí pantalla con ustedes, permítanme en este caso citar lo que eh, la propia tradición judía nos dice. Por ejemplo, quería consultar aquí con ustedes este libro llamado Sefaria. Ustedes pueden ir a Google, ir a, ir a Sefaria, así se llama, esto es una enciclopedia judaica, ¿ok? Así se llama, así se llama Sefaria, ponen aquí en Google Sefaria, ¿ok? Y aquí tienen toda una literatura, toda una enciclopedia de literatura judía, ¿ok? Voy a pinchar acá donde aquí me da la opción de traducir como todo esto está en inglés. Bueno, entiendo que la mayoría de ustedes que me siguen no hablan inglés o no leen inglés por lo menos. Entonces aquí te da la opción traducir aquí en esta parte, en esto.
tres punticos verticales y uno se viene aquí abajo, dice traducir y te da la opción inglés, está en inglés, ahora español. Puede uno venir aquí. Entonces vamos al Talmud. Aquí tengo yo el Talmud. Tienes las dos versiones, el Talmud babilónico, todos estos tratados, y tienes el Talmud de Jerusalén. Puedes pinchar aquí Jerusalén y tienes todos estos tratados, todos estos temas enciclopédicos, toda una enciclopedia de todo lo que dijeron los rabinos. Está todo aquí. Y están por diversos temas o diversos tratados. Ok, pero vamos al babilónico. En el Talmud babilónico vamos a ir al tratado Gerim. Tratado Gerim. ¿Por qué Gerim? Porque ese es el tratado para los extranjeros. Gerim viene de guerra, es el plural de ger, que es extranjero. Tratado Gerim, aquí está. Note, el tema aquí es: se convierte al judaísmo, al proceso de conversión y a los residentes no judíos de Israel que observan las 7 leyes de Noé. ¿Ok? En este tratado. Estos son disposiciones rabínicas. ¿Ok? Tratado Gerim. Vamos al capítulo 2 y vamos al quinto párrafo. El quinto párrafo dice aquí: esto es institución de los sabios, la circuncisión. Noten, así como Israel fue iniciado en el pacto por 3 preceptos, noten, cómo Israel fue iniciado en el pacto por 3 preceptos. Así los prosélitos. ¿Quiénes son los prosélitos? Los extranjeros. ¿Ok? Prosélitos son los extranjeros, los conversos. Es decir, los extranjeros que se quieren convertir al pacto o ingresar al pacto. También son iniciados por, uno, la circuncisión, la inmersión es el bautismo en el lenguaje occidental cristiano, el bautismo. En hebreo se dice la tevilá, la inmersión, y el sacrificio. Aquí el sacrificio es el sacrificio por el pecado. Por estos 3 preceptos, un extranjero, un prosélito, se hace, se hace israelita, es decir, se vuelve judío o ingresa al pacto por la circuncisión, por la inmersión, por el bautismo y por el sacrificio. Y había debate sobre este tema. La omisión de los dos primeros, es decir, si un prosélito omite la circuncisión y la inmersión, le impide convertirse en prosélito, es decir, aceptarlo como un converso. ¿Ok? Pero la omisión del tercero no le impide. Esto, esto es según la opinión eh, de algunos rabinos, pero otro opina diferente. Por ejemplo, Rabí Eliezer Ben Jacob dijo: la omisión del sacrificio es también una prohibición. Esta fue la sentencia de Rabí Eliezer Ben Jacob. Un prosélito que se convierte debe reservar una cuarta parte de dinar por su sacrificio de pájaro, pero Rabí Shimeón dice que no está obligado a hacer. Entonces, bueno, habían discusiones sobre leyes, ¿ok? Sobre leyes de extranjería. Entonces, en las leyes de extranjería está aquí en el Tratado de Gerín, en el Tratado de Extranjeros. Aquí están las disposiciones, las leyes a seguir para un extranjero que quiere formar parte de la alianza y del pueblo de Israel. Debe ser iniciado en estos 3 preceptos: la circuncisión, la inmersión y el sacrificio. Ahí lo tiene, porque, según la opinión de ellos, también Israel fue iniciado por estos 3 preceptos. ¿Ok? Por la circuncisión, ¿dónde está? En la Pascua. ¿Ok? La inmersión, ¿dónde está? En el capítulo 19, cuando el Eterno ordena a los hijos de Israel a purificarse para, allá en el monte Oreb, les ordena purificarse para recibir la Torá. Y el sacrificio alude precisamente al sacrificio del pacto, que fue sacrificado en el capítulo 24, donde se interpreta que ese sacrificio fue un sacrificio de propiciación. ¿Ok? Entonces,
Así lo entiende en este caso la tradición rabínica, como aquí en este tratado lo explica. También en el tratado Yevamot, voy a retroceder aquí, en esta misma sección del Talmud Babli o Talmud babilónico, en el tratado Yevamot, capítulo 47, aquí al tratado Yevamot. Bueno, fíjense, uno tiene que investigar todos estos asuntos acá. Aquí está todo el compendio de, de la tradición de Israel en este libro Sefaria. Aquí hay textos, temas de comunidad. Así que bueno, esto es una gran enciclopedia aquí. Tratado Yevamot. En el capítulo, si ustedes quieren ir al capítulo 47, sección B, 47b, en el párrafo número 2, dice al final, donde dice lo siguiente. Dice lo siguiente, si él acepta entonces sobre sí mismo todas estas ramificaciones, lo circuncidan inmediatamente. En el contexto de las ramificaciones está hablando de las misbot, los preceptos. Cuando un converso acepta los preceptos, debe ser circuncidado inmediatamente. Si allí, esto es una disposición rabínica, esto no está en la Torá, esto no está en la Biblia hebrea, esto es una disposición de hombres, si una disposición rabínica, más no está en la Torá. ¿Ok? Entonces dice, si allí todavía quedase en sus pedazos de carne del prepucio que invalidan la circuncisión, es decir, si se aplica a este extranjero una circuncisión mal operada, dice, lo circuncidan nuevamente un segundo para eliminarlos. Cuando él está curado de la circuncisión, lo sumergen, note, este es el paso, primero se circuncida y si la circuncisión aplicada no quedó, que se hizo una mala praxis, es decir, no fue despojado totalmente el prepucio, se le vuelve otra vez a hacer la circuncisión, que no quede prepucio, y cuando éste se cure, dice, lo sumergen inmediatamente y dos eruditos de la Torah se paran junto a él en el momento de su inmersión e informarle, es decir, de su bautismo, vamos a decirlo así, e informarle de alguna de las misbot indulgentes y de alguna de las misbot estrictas. ¿Ok? Se le da una especificación de las obligaciones que él tiene dentro de la comunidad del pacto. Y una vez que se ha sumergido y emergido, dice, dice un nacido judío en todos los sentidos. Es decir, se le considera un judío en todos los sentidos, de manera plena. Bueno, la versión original no dice judío, la versión original, permítanme aquí mostrarles, permítanme aquí traducir otra vez al inglés para que me aparezca el texto hebreo. En el hebreo dice, Jarehu que Israel, lejal de bara, es decir, será una vez sumergido y emergido, será, será él como un israelita, como uno de Israel en toda su palabra, en toda su palabra, en todo sentido, ¿ok? De manera plena y total. Pero esto es una disposición rabínica, esto no lo dice la Torá. En la Torá no hay una demanda de que el prosélito debe hacer la inmersión, ni tampoco está la demanda de que debe ser circuncidado. El caso de la circuncisión para extranjeros fue aplicado única y exclusivamente en el capítulo 17 en relación a la casa de Abraham, mas posteriormente no se exigió a ningún extranjero circuncidarse salvo para comer la Pascua. Eso es lo que dice la Tanaj, salvo comer la Pascua. Más nada, más nada. La única condición para formar parte de Israel y de la alianza sencillamente era renunciar a los ídolos extranjeros, a los dioses extranjeros y aceptar el monoteísmo hebreo, reconociendo al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Israel como su único Dios.
Esa era la condición, no había otra. ¿Ok? Ni siquiera la inmersión era una condición, ni siquiera el bautismo era una condición. ¿Ok? Entonces, y vamos entonces a explicar el concepto de Olam, el concepto de Brit Olam o pacto eterno. Bueno, vamos aquí a la misma información rabínica donde los rabinos explican el concepto del Brit Olam, esa palabra Olam. Bueno, si vamos aquí, por ejemplo, a esta interlineal, donde utiliza la palabra eterno, aquí nos va a indicar el diccionario qué significa Olam. Por ejemplo, vamos acá un momento a Génesis 17, vamos al pasú número 7, por ejemplo, pacto eterno. Pacto eterno. Donde utiliza la palabra pacto eterno aquí. Brit Olam, pacto eterno. Traducen Olam como eterno, pero Olam no es eterno. Basta uno de ir aquí, pinchar aquí sobre este numerito. ¿Ok? Vamos a ese numerito. Y noten la definición. Esta palabra deriva, tiene un derivante que está en este numerito. Olam viene de este derivante. Mira los sinónimos: siempre, perpetuo, perpetua, oculto, eternidad y frecuentativamente. Dice definición 2, propiamente escondido. Aquí está el propio significado, escondido. Aquí dice oculto, es decir, punto de desaparición, tiempo que está fuera de la mente, en genitivo. ¿Ve? Por ejemplo, cuando se utiliza la palabra olam como genitivo, como por ejemplo estatuto, hukat olam, que se traduce como estatuto perpetuo. Allí el olam tiene que ver más bien como un tiempo que escapa de la mente, un tiempo que está escondido de la mente. No necesariamente implica eternidad, sino un tiempo que está escondido de la mente. ¿Ok? Un tiempo que está oculto de la mente. ¿Ok? Y así sucesivamente. Pero en realidad esta es la raíz. ¿Por qué? Porque la raíz de esta palabra es alam. Alam, aquí tiene la raíz. ¿De dónde deriva olam? Olam deriva de alam. Y noten lo que significa escondas, esconda, escondiere, velado, oculto, o sea, velar por la vista, oculto, apartado. Esta es la raíz, ¿ok? La raíz es algo que está escondido, algo que está oculto de la mente humana, algo que escapa de la mente humana. Eso sencillamente. Pero ¿cómo entendieron o cómo entiende este concepto de Olam los propios rabinos? Bueno, vamos entonces al Talmud Yevamot, fíjate este concepto, fuimos a la etimología, perdón, al tratado del mismo Talmud Babli, al tratado Berajá 34b, tratado Berajot, ¿ok? ¿Cómo interpretan los rabinos este concepto? 34, 34, 34b, aquí lo tenemos. Párrafo número 18. Vamos al párrafo número 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Párrafo 18. Párrafo 18. Vamos a traducir esto al castellano. Traducir español. Ok, vamos a traducir aquí esta sección. Nos dice, fíjense cómo nos dice. El rabino Iyar Bar Abba,
Dicho eso, rabino yo, es decir, el rabino Anán dijo, esto es un dicho del rabino Anán, dijo, todos los profetas solo profetizaron respecto al cambio de orden mundial en el fin de los días respecto a los días del Mesías. Es decir, que todos los profetas profetizaron respecto a una reforma de los tiempos, a un cambio del orden mundial en el fin de los días respecto a los días del Mesías. Es decir, que cuando llegara los días del Mesías habría un cambio en el orden del mundo. Sin embargo, con respecto al mundo por venir, en hebreo esto se dice, Olam Abba, ya lo vamos a ver, dice que existe un nivel superior, donde se afirma, ningún ojo lo ha visto, Dios aparte de ti. Eso es lo que dice Pablo, eh, las cosas que ningún oído ha escuchado y ojo no ha visto es la que Dios tiene preparado para nosotros. Bueno, eso es el Olam Abba, ¿no? Según la concepción rabínica. Bueno, esto es la opinión de un rabín. Vamos a ver cómo es que aparece la palabra mundo por venir. Mundo por venir. Traducir otra vez al inglés. ¿Dónde está esa palabra mundo por venir? Aquí está. Aquí está. Aquí lo estoy sombreando. Leolam Hava. ¿Ok? El mundo o la era que viene, ¿ok? O la era que está viniendo, la era venidera o el siglo venidero. Olam en el sentido de mundo, en realidad es la era, es la época, la sazón, vamos a decirlo así. Sí, está el Olam Hazé, que es la era presente, y está el Olam Abba, la era venidera. Eso aparece mucho en los evangelios, muy mencionado por el maestro y también por los apóstoles, ese concepto. Estos son conceptos escatológicos, ¿ok? Olam Hasé, Olam Abba, son conceptos escatológicos. Ahí lo tiene. Entonces sigamos un poco más abajo donde hay una discrepancia rabínica respecto a qué es la era venidera o qué es el Olam Abba. Aquí hay una discrepancia, hay una discusión y dice aquí, y la Guémara señala que esta declaración no está de acuerdo con la opinión de Shmuel, como Shmuel dijo. La única diferencia entre este mundo, y noten, y los días del Mesías, está con respecto a servidumbre, a extranjero, reino sol. Es decir, aquí la Guémara, que es la expresión aramea de Talmud, Talmud es hebreo, Gemara en arameo, ¿ok? La Gemara difiere de esta opinión que leímos anteriormente, que el Olam Abba es algo superior, algo que supera los días del Mesías. No, dice la Gemara digamos, en disensión a lo que dice Shmuel, dice que la única diferencia entre este mundo, ¿cómo llama este mundo? Y los días del Mesías, note que aquí los días del Mesías lo está considerando el Olam Abba. O sea, el Olam Abba es los días del Mesías. Entonces, lo que divide el Olam Hasé y el Olam Abba es que Israel está bajo la servidumbre de reinos extranjeros. Entonces, mientras que en los días del Mesías, Israel será independiente y libre, esto es lo que se llama la Geulá, la redención. Mientras que en los días del Mesías, Israel será independiente y libre de esclavitud a potencias extranjeras. De lo contrario, el orden mundial permanecerá sin cambios. Entonces, ¿qué es el Olam Hasé? Este sistema de cosas, como diría los de la Torre del Vigía, en este caso los llamados testigos de Jehová. ¿Ok? El sistema de cosas, bueno, ese es lo Lanjacé, el mundo presente o la era presente. Es decir, este orden mundial que permanece sin cambios. Pero este orden de cosas tiene que ver es con Israel. Es decir, el Olam Hasé es Israel al servicio de potencias extranjeras.
mientras que el Olam Abba se refiere a los días del Mesías cuando Israel será independiente y libre de la esclavitud a potencias extranjeras. En pocas palabras, la redención. Así es que ellos miran la redención. Estos son temas de escatología rabínica, escatología hebrea. ¿Ok? Entonces, estos conceptos de Olam Hasé, Olam Abba, ya vamos a ver que aquí se emplea la idea del Olam Hazé, ya lo vamos a ver. El Olam Hazé, el Olam Hazé, ya vamos a ver dónde se utiliza esta expresión. Olam Hazé, aquí está, este mundo. Olam Hazé, ahí lo tiene. Este mundo o esta era, esta era. Entonces, en síntesis, ¿qué es el Olam? Olam significa era, por eso que esta palabra Olam, al pasar al griego, se traduce como aión. Y aión no es eternidad, aión es siglo, es la era, es la época, no es eternidad. Aunque sí hay una expresión propiamente aramea, hay un concepto que sí tiene que ver con la eternidad, que es el famoso Lealam alme olam, es decir, por esta era y por la era de la era, ¿ok? Por los siglos de los siglos. Ese concepto, bueno, es un concepto semítico, un concepto hebreo. Ahí sí tiene que ver con la idea de eternidad, las eras de las eras, o la era de la era, por esta era y por la era de la era. ¿Ok? Ahí sí tiene que ver con eternidad. Pero Olam es sencillamente la era presente y la era o aquella era que está escondida, pero que viene. Ok, que una forma de decir lo que va a suceder en el futuro. Ok, entonces aquí tenemos estos conceptos entonces. Y a esto es lo que se refiere, por ejemplo, el apóstol Pablo en Primera de Corintios eh, 10, verso 10, cuando dice, y estas cosas le acontecieron en figura, en tipos, diría en griego, ¿ok? En tipos, y son escritas para nuestra admonición, quienes los fines de los siglos han parado. Miren la palabra fines de los siglos, ¿ok? Estas cosas se han escrito eh, en figura, ¿ok? Y son escritas para nuestra admonición en quienes los fines de los siglos han parado. Fines de los siglos, aionon. Esta palabra, aionon, que en griego se dice aion en singular y aionon en plural. ¿Ok? Y aion. Y aion, según este diccionario, ¿qué significa aion? Según este diccionario, aquí dice age, significa world, mundo, y en el sentido de age, significa era. Y en algunos contextos puede también significar eterno. Entonces, aquí noten, aion significa period of time, age, un periodo de tiempo. Periodo de tiempo. Cuando dice eh, aionon, es decir, por los siglos de los siglos, es esa expresión aramea, por esta era y por la era de las eras. Ahí sí expresa eternidad, o sea, por siempre. Pero cuando se habla de las eras o de las edades, está hablando de este mundo y del mundo venidero que tiene que ver con los días del Mesías. Entonces, todo lo que se escribió, lo mismo que dice el Talmud, todo lo que se escribió para nosotros que hemos alcanzado el fin de las edades. ¿Ok? El fin de las edades, es decir, los días del Mesías. Es decir, esto es el Olam Abba. El mundo venidero ya empezó con la manifestación, en este caso, del Mesías. Así que pacto perpetuo no se debe entender el pacto, según la gramática hebrea, no debe entenderse como pacto eterno, sino el pacto que incluso alcanzará hasta los días, hasta los días del Mesías, hasta la manifestación del Mesías.
Así que bueno, mis amigos, entonces aclaramos este tema de la circuncisión, que esto no tiene, mm, no es una condición según según la Torá, no es una condición para formar parte del pueblo del Eterno, sino, este, sino que la circuncisión era sencillamente señal del pacto y que solamente que se cumplió allí con la casa de Abraham. Y por lo tanto, donde se le da la instrucción puntual en la Torá de la circuncisión como precepto, es allí en relación a la mujer parturienta en el capítulo 12 de Levíticos, donde dice, habla a los hijos de Israel diciendo, la mujer cuando concibiere y pariere varón será inmunda 7 días, conforme a los días que está separada por su menstruo, será impura, y al octavo día circuncidará la carne su prepucio. Eso es lo que allí el texto en la Torá es el único precepto en cuanto a la circuncisión. O sea, el precepto es circuncidar la carne del prepucio del varón a los 8 días. Pero no hay instrucción de que un extranjero, adolescente o adulto deba ser circuncidado para formar parte de la alianza. No está eso en la Torá. ¿Ok? Por eso Pablo dice según el estado, el estatus en que fue llamado, así permanezca. O sea, si fuiste llamado siendo circuncido, perdón, circunciso o circuncidado, permanece en ese estado. Pero si fuiste llamado con prepucio, no se te requiere, no se te demanda circuncidarte. La demanda de circuncidarse es una demanda de los rabinos, de los sabios de Israel. ¿Ok? Ahora, ¿qué representa o qué simboliza la circuncisión? El apóstol Pablo lo explica al decir en Colosenses 2:11, esta circuncisión alude a la circuncisión del Mesías. ¿Ok? ¿Ok? Es la circuncisión del Mesías. Eh, Dice, en el cual también sois circuncidados de circuncisión, fíjate, no hecha con manos. ¿Y qué es esa circuncisión no hecha con manos? Dice, con el despojamiento del cuerpo a los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo o del Mesías. O sea, la circuncisión, ¿ok? Genuina, verdadera y real, según el apóstol Pablo, es la circuncisión que no se hace con manos, sino la que se opera en el Mesías. ¿Y en qué consiste esta circuncisión en el Mesías? Que no es otra cosa que el despojo del cuerpo, o sea, el cuerpo se separa, se despoja, dice a los pecados de la carne. Es decir, que mi cuerpo no participa ya en los pecados de la carne, que ya con los Gálatas lo especifica, las obras de la carne que son adulterio, fornicación, borracheras, orgías, en fin, ¿ok? Es decir, todas esas prácticas que procede de los apetitos de la carne, esa es la circuncisión, es decir, despojarse. Sí, despojarse es quitarse esas prácticas, esas conductas que son propios de seguir los deseos de la carne, de los pecados de la carne. ¿Ok? Así que eso es lo que realmente representa esta circuncisión en el Mesías. Y mientras esto se haga así, quiere el Eterno también enviarnos pronto al Mesías en esta era, en este Olán, y que sea pronto y en nuestros días, y digamos